Vamos a comenzar haciendo un breve review o una breve revisión del proceso creativo de diseño, porque este proceso va a ser el eje conductor que nos va a guiar a lo largo de estos 6 módulos que comprenden el curso. Así que vamos a partir etapa por etapa analizando de qué se trata cada una de ellas y luego, a medida que avancemos en cada módulo, vamos a ir interiorizándonos un poco más en cada una de ellas. Así que vamos a hacer por ahora esta breve revisión. Y vamos a partir con la primera etapa, que es la etapa del descubrimiento. La etapa del descubrimiento comprende todo aquello que nosotros realizamos en conversación con el cliente para descubrir cuáles son los verdaderos requerimientos detrás del proyecto y a partir de ello identificar cuáles son las características que deberá tener el sitio web que nosotros vamos a diseñar. Esta etapa existe porque realmente no basta con simplemente quedarse con aquello que el cliente nos pide inicialmente. Un cliente por lo general nos va a decir cosas del tipo: necesito un sitio web con 5 páginas y cada página debe llevar esto y esto otro. Pero en esta etapa nosotros debemos trabajar en descubrir qué es lo que se esconde detrás o todo lo que no está dicho en esa solicitud para poder incluirlo en el proyecto real, en el diseño, o eventualmente darnos cuenta que lo que nos está pidiendo el cliente realmente no es lo que necesita y necesita otro tipo de cosas. Bueno, por eso se llama la etapa de descubrimiento, porque estamos descubriendo todo aquello que no se ha dicho de manera directa anteriormente. Luego viene la segunda etapa, que es la etapa de planificación de contenidos. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los objetivos del sitio, cuáles son las necesidades del cliente, llega el momento en que debemos planificar los contenidos. Entonces aquí vamos a identificar cuáles son las páginas que hay dentro de que debería haber dentro del sitio, cuál es el objetivo de cada uno de ellos y cuál es la forma en que interactuarán uno con otro. Así que de eso se trata esta segunda etapa. La tercera etapa es la etapa de inspiración e ideas. Y en esta etapa es en donde observamos otros sitios web, miramos los sitios de la competencia de nuestro cliente y tratamos de rescatar todo aquello que sea útil para que después podamos aplicarlo en el sitio web que vayamos a diseñar, o también para identificar todo aquello que no debemos incluir. Y por supuesto también nos sirve para saber qué cosas está haciendo la competencia o qué cosas están haciéndose en otros sitios para que no los vayamos a repetir. Por eso se trata de inspiración e ideas. La siguiente etapa es la etapa de bocetos y wireframes, en donde todas esas ideas que se nos vinieron a la mente al momento de observar otros trabajos, al momento de observar otros sitios web, buscar inspiración en elementos de la naturaleza o en diseños de otro tipo. Además, todo aquello que se nos ocurrió mientras conversábamos con el cliente y descubríamos las necesidades reales del sitio, es el momento ahora, en esta cuarta etapa de bocetos, pasarlo a algo concreto. Y por lo general esto decanta en un dibujo en un papel, tal como lo muestra este dibujo acá, o en alguna maqueta lineal que podemos hacer o un wireframe que podemos hacer a través de algún software. En mi caso suelo hacerlo con lápiz y papel porque es lo que me resulta más cómodo, pero ya veremos que cada uno puede encontrar su propio método para hacer esto. La siguiente etapa, una vez que ya tenemos esos bocetos dibujados y idealmente revisados por el cliente, viene la etapa de desarrollar una guía de estilo. Y ya vamos a ver con mucho detalle más adelante de qué se trata una guía de estilo, pero quiere decir que aquí vamos a principalmente definir cuáles van a ser los estilos que vamos a tener a través de todo el sitio, entendiéndose por estilos las tipografías, los tamaños, los colores y todo aquello que se repite constantemente dentro del sitio web es lo que vamos a establecer inicialmente a través de una guía de estilos. Y una vez que tenemos la guía de estilos, por lo general es cuando viene la etapa por fin de diseño y mejoras, en donde finalmente nos sentamos frente a la computadora, abrimos Photoshop, Sketch o cualquiera sea el programa que estés utilizando para diseñar y es donde ponemos el texto, las imágenes, los colores y empezamos finalmente a convertir esas ideas que
anteriormente ya habíamos convertido en un boceto lineal, ahora lo convertimos en un diseño real. Y por supuesto también incluimos aquí como nombre de la etapa la palabra mejoras. Y en este caso la palabra mejoras la estamos poniendo como un reemplazo de la palabra cambios. Por lo general lo que uno hace acá es diseñar y atender las solicitudes de cambio que puede enviar el cliente. Pero en este caso, dentro de un proceso profesional, probablemente, aunque el cliente pida muchos cambios, los únicos cambios que vale la pena realizar son aquellos que realmente implican una mejora en el diseño. Así que es muy importante que los cambios que se realicen finalmente decanten en mejoras sobre el trabajo y no simplemente sean cambios por gusto personal del cliente. Bien. Y por último llegamos a la etapa, una vez que se han realizado todos los cambios o mejoras necesarias, en donde finalmente vamos a llegar a la aprobación. La aprobación va de la mano también con la entrega. Bien, entonces la sexta etapa es la etapa de aprobación y entrega. Y aquí es donde finalmente nos ponemos felices y destapamos alguna botella para celebrar. En mi caso no me gusta la champaña, así que será una celebración con jugo de naranja, pero obviamente estás en libertad de celebrar con cualquier brebaje que te haga feliz. Mira, realmente a nosotros como diseñadores probablemente siempre soñamos con la idea de que el proceso fuera tan simple como esto que estamos viendo ahora, en donde hablamos con el cliente, nos saltamos directamente a diseñar y luego nos aprueban el diseño y nos ponemos felices y celebramos. Pero realmente esa es una fórmula que invita al fracaso, porque no hay etapas de preparación para que el diseño realmente sea funcional. Todo lo que pasa antes en un proceso profesional está haciendo que la etapa de sentarse a diseñar finalmente sea algo que fluya muy claramente. Pero si nos saltamos todo eso y hacemos como lo que estamos viendo acá en pantalla, que es hablar con el cliente, saltar a diseñar, difícilmente vamos a pasar de ahí a la etapa de celebración, porque no estamos claros de que el diseño que estamos haciendo es realmente lo que necesita el cliente. Lo más probable es que en la etapa de diseño se quiebre el proceso y tengamos una consecución casi infinita de cambios y correcciones, hasta que idealmente lleguemos a darle al cliente lo que necesita, o finalmente el cliente nos diga que no le interesa trabajar más con nosotros, o eventualmente acepte algo pero sin estar 100% convencido de que es lo mejor. Por eso un proceso de diseño más profesional se ve muy cercano a lo que estamos viendo ahora, en donde primero hablamos con el cliente, entendemos y descubrimos sus necesidades reales, luego planificamos el contenido y junto con esa planificación del contenido también le encargamos al cliente que desarrolle, escriba o solicite a algún profesional, probablemente un periodista, que redacte estos textos, mientras que nosotros pasamos a la etapa de conseguir ideas, bocetear, construir una guía de estilos y finalmente, una vez que todo eso está claro, ponernos recién a diseñar sabiendo que tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Y de esa forma va a ser mucho más sencillo llegar a la etapa de entrega final y aprobación. Ahora, probablemente te llame la atención el hecho de que la guía de estilos y la etapa de diseños estén prácticamente a la misma altura y sean pasos siguientes que ambos vienen desde la etapa de boceto. Y esto tiene que ver porque por lo general es útil crear una guía de estilos y a partir de ahí diseñar. Pero en algunos casos, y esto es algo que tiene que ver con una condición muy personal, pero en algunos casos lo que yo hago es diseñar una página del sitio y si estoy conforme con ese diseño, entonces ahí lo convierto en una guía de estilos y de esa guía de estilos decantan el resto de las páginas. Entonces, hay ocasiones en que viene primero el diseño y luego la guía de estilos, o ambos se desarrollan al mismo tiempo. Por eso están casi al mismo nivel de altura en este esquema. Bien, pero por lo general la guía de estilos va primero porque nos va a permitir presentarle al cliente
una visualización general de cuál va a ser el estilo de su sitio y cuál va a ser la sensación que va a proyectar en los visitantes. Bien, esto es un proceso de diseño en donde llegamos hasta el punto en donde vamos a entregar el diseño aprobado a un desarrollador frontend que va a convertir este diseño en código, o eventualmente nosotros mismos comenzamos la etapa de escribir código. Pero todo lo que pasa antes de comenzar a escribir código es lo que tenemos aquí dibujado en este esquema. La etapa de descubrimiento, planificación de contenidos, ideas y wireframe lo vamos a ver dentro del segundo módulo de este curso, porque todo esto está muy relacionado y va muy de la mano con una comunicación con el cliente. En los módulos 3, 4, 5 y probablemente el 6 también, vamos a enfocarnos específicamente en todo lo que ocurre en la etapa de diseño, en donde vamos a hablar acerca de los colores, la importancia de las tipografías, la importancia de los principios del diseño, del contraste, dirección, etcétera, 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 para que tus diseños sean muy efectivos y realmente estén bien diseñados. Y en el módulo 6 o en la semana 6 vamos a enfocarnos también en la guía de estilos y vamos a hacer un review completo nuevamente acerca del proceso creativo y vamos a evaluar también cómo lo has podido implementar hasta ese entonces. Así que con esto en mente vamos a pasar al siguiente video en donde vamos a comenzar a entrar en materia sobre el tema que nos compete para este primer módulo, que es el manejo de las herramientas digitales para diseñar en tu computadora. Vamos a ello.